yo antes, sin él, de participar con Rafael en la cátedra Martí de su país de origen, de Guatemala. Y la verdad es que son muy interesantes, bastante formales, en el sentido correcto, ¿no? O sea, Protocolar, ¿eh? en el sentido protocolario. Protocolario. Nosotros somos menos protocolarios primero porque nos une un gran espíritu de amistad entre Rafael y Andrés, también lo conozco, me acordaba de él básicamente por la edición de la revista semanal que lleva con mucho tino, que es Nuestra América, ¿verdad? Con nuestra América. Con Nuestra América he tenido la oportunidad de colaborar con él allá en algunas oportunidades y la sigo con prontitud. Esta mañana vamos a celebrar la cátedra con mucho... bueno, y entonces esa informalidad reside en que pues hay un ambiente, una atmósfera de cooperación. En el caso Camaradería. de camaradería, en el caso de Rafael, pues he tenido la suerte de que me ha acompañado aquí en dos proyectos anteriores a primero en la cátedra Nuestra América, cuando la dirigía yo en la Universidad Autónoma de Yucatán, antes de que yo me jubilara, y después estuvo con nosotros como profesor invitado en la Universidad de Oriente, cuando era yo rector de esta universidad, y ahora pues nuestra amistad, que es de antaño, ¿verdad? Se remonta a los días de estudiantes en Cuba, del doctorado. Bueno, pues ahora junto con Andrés, pues van a presentar una obra que yo creo que es muy importante para el conglomerado de personas que se acercan a esta cátedra, que son básicamente, por lo que estoy viendo, colegas de Costa Rica, desde donde se está transmitiendo la voz de Rafael y la imagen también de él y de Andrés, pero también de nuestro claustro de profesores y de alumnos que están en el doctorado de educación y en las maestrías de docencia y en la maestría de psicopedagogía. Entonces, esta conferencia que tiene además una particularidad que se va a basar, es una suerte de presentación de una obra a la que han dedicado horas y esfuerzo y reflexión, tanto el maestro Andrés como Rafael, que es un libro que desearíamos ya. Me preguntaba hace un momento Rafael Molina cómo acceder a él. Seguramente ellos nos dirán algún mecanismo para hacerlo. Y decíamos que el libro, la conferencia que se basa en el título mismo del libro, se llama La otra educación, prácticas educativas y pedagógicas críticas en América Latina. Y la van a impartir, repito, el doctor Rafael Cuevas Molina, que es del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional de Costa Rica. Para los que no lo conocen, pero seguramente todos lo conocemos, Rafael también es novelista, tiene una extraordinaria obra narrativa que creo tener la mayor parte de sus obras, me las ha dado. También es un ensayista importante, colabora conmigo en algunos otros proyectos como Chacmol y Informe Fractal. Siempre hemos trabajado muy de la mano con Rafael y también con el maestro Andrés Mora, al que le he seguido la pista mucho por su labor incansable semanal en esta revista de Por Nuestra América, ¿verdad? Que tiene la particularidad de poder aglutinar las voces políticas más importantes de América Latina, desde todos los polos de nuestro continente, ¿no? Entonces, también Andrés, quiero señalar que él es el coordinador del programa de la maestría de estudios latinoamericanos allá en San José, Costa Rica, donde pues nos conocimos los tres. De modo bueno, yo quisiera primero ceder la palabra a ellos en el orden que establecimos, que era primero el doctor Cuevas, después el maestro Mora, y enseguida pasar a una ronda de preguntas. No tenemos nosotros un tiempo predeterminado y algunas tuve hace unos días en una mesa que me dieron 15 minutos y eventualmente 15 minutos es poco, ¿verdad? Yo apelo mucho a la racionalidad tanto de los exponentes como de los que participamos como audiencia para tratar de trazar una armonía
entre lo que emitimos y lo que podamos dialogar, ¿no? De modo que el ponente sabe, con la experiencia de los dos que nos acompañan hoy, que el tiempo que ellos expongan es el tiempo que también nos gustaría que compartan los asistentes a la cátedra, ¿verdad? De acuerdo. Estamos ya en nuestro primer año de la cátedra virtual, ¿verdad? Iniciamos justamente con una ponencia de un servidor sobre la visión de Martí respecto a la salud pública, dirigido fundamentalmente a todos los que lo quisieran escuchar, pero a los estudiantes de salud pública de nuestra universidad José Martí Campus Mérida. Pues dicho lo anterior, le cedo la palabra al doctor Rafael Cuevas para que inicie esta sesión de la cátedra. Muy buenos días y bienvenidos todos y todas. Bueno, muchas gracias, Jorge. Carlos, te agradezco mucho esta presentación. Este, no sé si estoy apareciendo en pantalla. Sí, cómo no. Sí, estoy apareciendo en pantalla. Muy bien. Entonces, bueno, es para nosotros un gusto el poder hacer esta presentación de este libro que es producto de una investigación que llevamos adelante Andrés y yo hace ya varios años. Nosotros tenemos la dicha de estar en una universidad pública de Costa Rica, lo cual significa que tenemos, sobre todo en un instituto de investigación, que es el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional. Los institutos en nuestro sistema educativo público tienen como principal orientación la investigación. En nuestro caso también tenemos un par de posgrados y entonces alguna parte del tiempo que tenemos dedicado a la universidad podemos hacer este tipo de investigaciones. Fíjense ustedes que a pesar de que este libro se publicó hace un año y unos meses, es producto de un esfuerzo que se inició hace como 4 o 5 años, porque primero tenemos que pensar sobre la temática, sistematizar nuestras ideas, presentarlo en la universidad, que nos lo aprueben y luego que empiece a realizarse. Entonces, son esfuerzos de largo aliento en los cuales que tienen como resultado, en este caso, afortunadamente, la publicación. También la publicación del libro pertenece es decir, se realiza en la editorial de otra universidad pública costarricense, que es la Universidad Nacional Estatal a Distancia, que tiene una editorial que es la más grande, la universidad pública más grande de Centroamérica. Publica alrededor de un promedio de 80 títulos anuales y entre ellos, bueno, se publicó este libro. Les muestro la portada. Esta es la portada del libro. Otra educación, prácticas educativas y pedagogías críticas en América Latina. Nuestro objetivo es, de acuerdo con los objetivos que persigue el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional, fue hacer una exploración de aquellas prácticas que generalmente son vistas en la academia y en las perspectivas dominantes como una pedagogía, digamos que marginal. Es decir, no nos referimos en esta investigación ni siquiera solamente a aquellas prácticas que la academia ha canonizado, como por ejemplo las de la pedagogía del oprimido, que derivan del pensamiento y la práctica de Paulo Freire, sino que en términos generales pensamos de que habían otros. Por eso en el título eh, hablamos de prácticas educativas, porque hay toda una serie de prácticas que se encuentran al margen de lo sistematizado, de las escuelas formales, de las universidades, pero que en nuestra opinión forman parte de lo que podemos denominar un torrente de experiencias que conforman lo que nosotros entenderíamos como una pedagogía alternativa, crítica de América Latina. Otro aspecto que a nosotros nos pareció importante fue que usualmente lo que sucede cuando hablamos de pedagogía crítica o de educación crítica, yo sé, nosotros tenemos claro la diferencia entre pedagogía y educación, pero digamos cuando se hablan de expresiones críticas en la pedagogía y en la educación, en América Latina, usualmente lo que se inicia es con el análisis de aquellos planteamientos que se originan en la segunda mitad del siglo XX, especialmente con Paulo Freire, que es sin lugar a dudas, sino uno de los más representativos eh, de estas corrientes. Sin embargo, nosotros nos dimos a la tarea de explorar lo que
uno podría catalogar como antecedentes de esta sistematización mayor de la educación y la pedagogía críticas, y entonces nos remontamos incluso hasta el periodo de la independencia en América Latina, cuando aparecen toda una serie de cuestionamientos al orden establecido colonial, en el cual resaltan algunas ideas que son fundamentales y que, en nuestra opinión, dadas las características de neocolonialismo en las cuales nos movemos hasta nuestros días, pues continúan teniendo vigencia. Bueno, voy a compartir con ustedes algunas ideas de las cuales este PowerPoint me va a servir de soporte, pero no me voy a ceñir a su lectura ni estrictamente a lo que en él se pone, pero sí nos va a servir un poquito de guía para que exponerles algunas ideas. Las primeras es que, en nuestra opinión, hay una serie de saberes, digámoslo así, puesto que no constituyen necesariamente conocimiento sistematizado, que deben asociarse y que alimentan de una u otra forma a la pedagogía crítica. La primera es la filosofía o el pensamiento latinoamericano crítico, que tiene fundamentalmente sus orígenes en la Universidad de Cuyo en los años 60 y 70 de la Argentina, en Mendoza, Argentina, y que tiene toda una serie de planteamientos en relación con lo que ellos denominaron la filosofía de la liberación. Por otro lado, también esta pedagogía crítica la alimenta diferentes saberes de las ciencias sociales, de la sociología, de la antropología, de la etnología. Y por otro lado, saberes de lo que ya de por sí está dentro de su ámbito de expresión, que es la pedagogía crítica. Que tiene vinculaciones, digamos que muy estrechas en general con el pensamiento crítico latinoamericano. Entendemos entonces a la educación desde esta perspectiva, con todos estos antecedentes y este contexto teórico. Fundamentalmente la entendemos como un campo de disputas ideológicas. No se trata, cuando hablamos de la educación, se trata de un espacio en el cual hay diferentes concepciones de mundo, hay diferentes posiciones políticas e ideológicas, sobre todo tomando en cuenta que la educación constituye un campo en el cual se afirma la ideología contestataria o la ideología de los grupos dominantes, y por lo tanto, se quiera o no se quiera, se tenga conciencia o no de esta circunstancia, siempre la formación de valores, las perspectivas que se tienen sobre el pasado histórico, las proposiciones que se hacen sobre las posibilidades de desarrollo, siempre van a estar teñidas de posiciones de clase, ideológicas y políticas. Entonces, esa es la concepción que priva en esta publicación nuestra, y que por lo tanto la entendemos como un campo de lucha. Y nosotros, lógicamente, como lo dice el mismo título, tomamos partido en ese sentido. Tomamos partido en la medida en la cual no adscribimos al reforzamiento del conocimiento hegemónico, sino intentamos, y digo intentamos, puesto que es una tarea en construcción, intentamos hacerlo desde posiciones cuestionadoras que se asocian al pensamiento pedagógico crítico. Bueno, perdónenme, se me perdió mi ratón. No sé dónde estoy. Bueno. No, disculpen. Tengo algún problema aquí que no me aparece el ratón en la pantalla. Muy bien. Bueno, ahora, entonces, el pensamiento crítico que nosotros, en general, nosotros pensamos que entonces que la pedagogía crítica debe enmarcarse dentro de un contexto ideológico más amplio, incluso un contexto teórico ideológico más amplio, que es el del pensamiento crítico. ¿Y cuáles son las características de ese pensamiento crítico? En primer lugar, intentar vincularse a tradiciones propias, es decir,
Esto es una desiderata que marca a al pensamiento latinoamericano crítico desde sus propios orígenes. Como nosotros vamos a ver, incluso desde el periodo colonial, había quienes pedían una segunda independencia que la catalogaban como una independencia mental. Entonces, esa es una característica que va a pervivir, que va a estar transversalmente a través de toda su historia, como una característica del pensamiento crítico que lógicamente se traslada también al pensamiento pedagógico crítico latinoamericano. Por otro lado, nosotros decimos que es de una gran riqueza epistemológica porque no se trata de casarse con una visión de mundo, sino que precisamente por estar vinculado a muy diferentes movimientos, no solamente de carácter académico, teórico, sistemático, sino también de prácticas educativas. Entonces, eso implica que las posibilidades de abordaje de las diferentes problemáticas educativas son muy variadas y muy ricas. Efectivamente, decir esto en el marco de la academia, usualmente casada con distintos paradigmas teórico-conceptuales, metodológicos, a veces suena un poco eh, mm, fuera de contexto. Es decir, la academia inspirándose y poniendo los ojos sobre prácticas que no están vinculadas necesariamente a su entorno sistemático, suena un poco irreverente, pero en nuestra opinión, las posibilidades de enriquecimiento y de abrir perspectivas nuevas está vinculado estrechamente a la vinculación con formas educativas que no necesariamente han sido sistematizadas, que muchas veces ni siquiera sus propios actores tienen conciencia de ellos, pero que evidentemente tienen un carácter formativo en sus vidas y en sus comunidades. Por esta misma razón, en nuestra opinión, dentro de la pedagogía crítica se expresan diferentes racionalidades. Esto quiere decir de que efectivamente, aunque en América Latina nos inscribimos dentro del circuito de la cultura occidental y por lo tanto nosotros damos preeminencia o están canonizados formas de conocimiento que están asociados fundamentalmente con la racionalidad y que tienen como, digamos, culmine de ese tipo de pensamiento el conocimiento científico, nosotros debemos también aceptar que estamos en un entorno sociopolítico, socioeconómico, sociocultural, que se expresa en diferentes racionalidades. Por ejemplo, los de las culturas populares, los de grupos étnicos que no están necesariamente asociados a la cultura occidental, como en el caso, por ejemplo, de Yucatán, de los pueblos mayas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, nosotros tenemos múltiples racionalidades que pueden confluir, que tienen formas específicas de prácticas educativas que deben ser tomadas en cuenta y que enriquecen este pensamiento que nosotros llamamos pedagógico crítico. Por otro lado, otra característica que tendría este tipo de pedagogía es que se asume un compromiso político con ella, es decir, se entiende la práctica educativa como un instrumento. Vean ustedes la figura que ilustra esta diapositiva, en la cual hay alguien que le va a tirar un libro a la policía, es decir, el conocimiento es un instrumento y puede ser un instrumento tanto para mantener el status quo como puede ser un instrumento de liberación en diferentes grados. Entonces, esa es otra característica que tiene la pedagogía crítica, es decir, que asume la conciencia de que nos encontramos con que tenemos en manos un instrumento que podemos usarlo y que tenemos que direccionarlo fundamentalmente en dirección de la conformación y estructuración de sociedades más equitativas. Muy bien, y por último, pues bueno, busca las causas que tienen, como todo el pensamiento crítico, cuáles son las causas que generan que existan las condiciones en las cuales se están dando los procesos educativos y cuáles son los sujetos y a cuáles intereses están respondiendo los sujetos que participan en el proceso educativo. Muy bien. En ese sentido, entonces, la pedagogía crítica tendría que estar, digamos que una de sus características es que está en constante diálogo con movimientos sociales de diferente tipo
y que tiene la búsqueda de un estatus científico, digamos así, pero que no necesariamente se encuentran dentro de los cánones de la ciencia normal occidental, que es como lo que les estaba diciendo hace un momento. Y que toma en cuenta toda una serie de pensamientos, de corrientes de pensamiento o de expresiones del pensamiento que no son necesariamente educativas, pero que tienen implicaciones educativas, ¿verdad? Saber discernir sobre este aspecto, saber identificar dentro de diferentes posiciones, a veces que son educativas, pero que no siempre lo son, a veces son políticas, a veces son culturales de otro tipo, pero que tienen implicaciones educativas y que desde una interpretación desde la educación pueden ayudar a perfilar un corpus que nosotros podemos asociar a la pedagogía crítica. Entonces veamos un poquito, habiendo visto estos parámetros sobre los cuales nosotros conceptualmente definimos cuál es nuestro campo de estudio, pasamos a ver algunas expresiones de esta pedagogía crítica o de educación crítica de forma mucho más específica. Lo primero que tenemos que decir es que estas expresiones, cuando nosotros hablamos de una pedagogía crítica, lo primero que tenemos que tener claro es que nosotros nos encontramos en un contexto que nosotros vamos a llamar, ya dado el hecho que cuando hablamos de educación, estamos en el ámbito de lo ideático, de lo ideológico, para nosotros es muy importante definir que nos encontramos que tenemos una mentalidad colonial. ¿Qué quiere decir esto? Que estructurada durante todo el periodo colonial, durante los 300 años de sistema colonial, estructuramos un tipo de mentalidad que está orientada hacia la imitación acrítica de modelos externos. Esto es, digamos, relativamente fácil de comprender en la medida en la cual nuestro modelo durante todo el periodo colonial estuvo en el centro metropolitano en la península ibérica y nuestros sectores dominantes consideraban de estatus prestigioso el hecho de parecerse, para tratar de ser iguales a lo que constituían el centro del imperio, es decir, parecerse a la corte imperial, etcétera. Y esto fue constituyendo lo que nosotros llamamos esa mentalidad colonial, una mentalidad que se centra en la imitación acrítica y que en expresión de Eduardo Galeano diría que estamos enfermos de copianditis, ¿verdad? Entonces, en este sentido, esto lo planteamos desde el principio porque una de las características que va a tener el pensamiento crítico latinoamericano desde sus orígenes, desde el momento mismo de la independencia, pero que continúa siendo una preocupación hasta nuestros días, es precisamente cómo romper con eso que estamos llamando ahora esta mentalidad colonial. Y entonces eso ya se encuentra presente en este personaje que ustedes están viendo acá, Simón Rodríguez, que es el maestro de Simón Bolívar y al cual nosotros le dedicamos nuestras reflexiones en este momento de tránsito entre el periodo colonial y el periodo en el cual iniciamos en América Latina la construcción de las repúblicas con toda una serie de cuestionamientos. Pero siguiendo esa línea de pensamiento que se inició con la diapositiva que les presenté anteriormente, lo que se puede identificar es que una preocupación central era en ese momento de búsqueda de cómo nos íbamos a organizar como naciones, cómo iba a construirse el Estado, cuáles iban a ser nuestros modelos. Entonces, dado el hecho de que esa mentalidad colonial se manifestaba de forma tan precisa, en donde se manejaba si queríamos que en América Latina prevaleciera, por ejemplo, la monarquía o las repúblicas independientes o las federaciones con modelo norteamericano. Entonces, en este momento lo que Simón Rodríguez pide es fundamentalmente que nos fijemos en lo que somos nosotros. Es decir, y vean ustedes, tal vez su pensamiento se puede caracterizar y sintetizar en esta idea. O inventamos o erramos. ¿Qué quiere decir eso?
tenemos que construir cosas nuevas en función de una realidad nueva. Y si nosotros nos vamos a dar a la tarea de realizar lo que Galeano llama la copianditis, vamos a errar, ¿verdad? Y él consideraba que esa construcción, esa invención tenía que darse fundamentalmente en vinculación con los sectores populares. Paso rápidamente por la escasez de tiempo que tenemos y aquí aparece una figura señera del pensamiento crítico latinoamericano, cuyo nombre incluso tiene se asocia al espacio académico en el cual estamos hablando ahora. Todos ustedes saben la importancia que tiene José Martí en el ámbito no solamente de la educación, sino en términos generales de la literatura, de la política, en la conformación de un ideario progresista en América Latina y que nos llevaría a decir que seguramente el acta de nacimiento de América Latina se encuentra en uno de sus ensayos más clásicos que se llama Nuestra América, que es un opúsculo de apenas unas 15 páginas, pero en el cual se encuentra resumido un programa, un ideario que sigue orientando hasta nuestros días, sigue orientando las posibilidades de un pensamiento y una acción crítica y revolucionaria en América Latina. Para el ideario martiano es un ideario en el cual está comprometido con digamos que en varias dimensiones, fundamentalmente con el bienestar, lo mejor del ser humano, es decir, en valores humanísticos asociados a la creatividad y que se centran dentro de su ideario educativo fundamentalmente en la vinculación entre teoría y práctica, algo que en la sociedad cubana contemporánea ha intentado ponerse en lo concreto con todo digamos, todo un programa que en su momento fue experimental, en el cual en el campo se asoció la posibilidad del trabajo productivo con la enseñanza que tiene, por lo tanto, una inspiración de carácter martiano. Pero fíjense que Martí también, al igual que Simón Rodríguez, apuesta a poner como prioritario las ideas y que se vinculen en América Latina con conocer nuestra propia realidad. Lo cual no quiere decir, y esto es muy importante porque tiene también digamos, un carácter, si ustedes quieren, programático, lo cual no quiere decir que lo que no se hace en América Latina vaya a ser despreciado. De ahí su frase tan conocida de injertes en nuestras repúblicas el mundo, pero el tronco ha de ser el de nuestras repúblicas. El pensamiento de José Martí en términos generales y sus implicaciones en el ámbito de la educación y la pedagogía son muy grandes y ameritan realmente no solamente una exposición, sino un curso completo para poder determinar todas sus dimensiones y sus alcances. Pero baste con decir que en esta oportunidad, que es un pensamiento que encontrándose todavía en el siglo XIX y dadas las características en las cuales se encuentra Cuba, su país, es un pensamiento que podemos caracterizarlo como de tránsito entre aquellos que, como Simón Rodríguez, estuvieron al inicio del proceso de la independencia y el tiempo que él vive, en el cual ya hay todo un posicionamiento nuevo de diferentes países y potencias que hacen que José Martí tenga un pensamiento mucho más, digamos, actualizado y contemporáneo, sobre todo porque él le toca vivir ya de forma, si ustedes quieren, entrañable, el ascenso del poderío norteamericano que va a marcar todo el siglo XX y al cual estamos asistiendo en este momento a su largo y proceloso ocaso. Entonces, en ese sentido, José Martí apuesta por lo propio, por afianzarse en los sectores, en esa identidad latinoamericana que él entiende como producto de diferentes elementos y que rechaza lo que otras ideas que en ese tiempo también estaban en boga, en ese marco de discusión entre qué es lo que deberíamos hacer y qué modelos deberíamos seguir, rechazando aquellos modelos que consideraban de forma muy abierta que el modelo que debíamos seguir en América Latina era externo y que solamente para ejemplificar y porque es un caso, si ustedes quieren, paradigmático, se
concretaba, por ejemplo, en el pensamiento de Domingo Faustino Sarmiento y, lógicamente, no solamente de él, que consideraba que nuestro modelo debería ser Estados Unidos. Seamos Estados Unidos, dice Domingo Faustino Sarmiento, uno de los grandes próceres y de constructores del nacionalismo y la identidad nacional argentina. Bueno, entonces Martí es un elemento, un punto central en toda esta construcción que usualmente de pensamiento pedagógico crítico latinoamericano, que usualmente, digámoslo así, cuando se abordan, como decía yo hace un rato, los temas referentes a la pedagogía crítica, pues es visto, digamos, no con el énfasis con el que debería dársele, puesto que marca toda una serie de pautas que van a continuar con total vigencia hasta nuestros días. Pero si ustedes ven, Martí y Simón Rodríguez se encuentran todavía en el marco del canon occidental. Dentro de ese canon ellos son contestatarios, son críticos. Pero nosotros podemos decir que existe otra educación. Es decir, es aquella otra educación que que generalmente ni siquiera se considera educación. Que está vinculada en este caso específico que estoy hablando en este momento, con los pueblos originarios de América. Y es una educación que cumple funciones distintas a las que cumple dentro de la sociedad dominante hegemónica que está dominada por la civilización occidental. Eso no quiere decir que estos pueblos originarios no tengan vinculaciones y sus prácticas educativas no tengan influencia del occidental. Lógicamente, claro que sí, hemos vivido 300 años de colonialismo y actualmente como pueblos subyugados, como culturas populares, se encuentran subsumidos en la cultura occidental, pero tienen prácticas que guardan como remanente formas de educación y de formación que están asociadas que cumplen algunas funciones interesantes. Por ejemplo, cumplen las funciones de resistencia cultural. Y cuando nosotros hablamos de resistencia cultural, también tenemos que hablar de mantener la cohesión del grupo. Y solo estoy mencionando esta porque es una dimensión muy importante de la función que cumple la educación dentro de los grupos originarios y que es una educación otra. Y que ahora en esta oportunidad, nuevamente por circunstancias temporales, yo solo voy a mencionar de pasada, pero que se los dejo a ustedes como una inquietud, porque este tipo de prácticas educativas deben ser entendidas como formas de pedagogía crítica o que deben incorporarse al torrente de las pedagogías críticas. Las otras formas de educación son por ejemplo, el de las mujeres. Fíjense ustedes que en todo este periodo que estamos hablando, siglo XIX, muchas veces las mujeres se encuentran al margen del sistema educativo formal. Aunque efectivamente en algunos lugares hay escuelas y colegios de carácter religioso en las cuales pueden cumplir algún tipo de funciones, pero en el cual hay también una educación dirigida específicamente hacia ellas y que se asocia especialmente a la vida en el hogar. Pero fíjense que digamos, si nosotros nos quedamos dentro de la misma esfera del género, sin salir a esa incorporación que hacen las mujeres al sistema educativo en el cual se les incorpora a la sociedad en función de su rol, al rol al cual se les ha determinado, hay también toda una enseñanza propia de las mujeres, una enseñanza de la cual nosotros, una educación de la cual nosotros tenemos dificultades para seguir sus expresiones particulares, porque recuerden ustedes que para poder entender cómo se hacía, tendríamos que acceder a fuentes y las fuentes están asociadas al conocimiento canónico histórico y entonces muchas veces hay que construir o reconstruir esas fuentes, explorar, entrar por vías que no son las usuales para poder reconstruir, pero nosotros les hemos llamado, son estrategias de sobrevivencia femeninas, ¿verdad? Dentro de un universo dominado por la cultura patriarcal, en la cual que se pueden expresar como, por ejemplo, como desobediencia, como ignorancia fingida, como lentitud para hacer las cosas o como el disimulo. Todas esas son formas que se aprenden y que tienen que ver con la propia especificidad de la expresión
de las mujeres y que no se restringen solamente a las mujeres, sino en términos generales a los grupos oprimidos y en donde nosotros podemos verlo como expresiones en otros pueblos, como por ejemplo cuando dice, por ejemplo, la gente que es traída como esclavos desde el África y que de pronto empiezan a generar toda una serie de actitudes y de prácticas que están vinculadas a tratar de evadir el trabajo explotador al cual son sometidos y que tienen esas características como las que estoy expresando ahí y que entonces hace que desde lo dominante se las caracterice como tontos, haraganes, es decir, como gente que no entiende y que no tiene hábitos de trabajo, pero realmente lo que está viendo ahí es una resistencia cultural que tiene formas de transmisión de una generación a otra, y que se van constituyendo en formas de ser. Entonces, los grupos en general, los grupos oprimidos tienen esas características y la mujer, como grupo oprimido, como grupo relegado, tenemos que ver cómo ese va generando estrategias que son propias de la educación de su género para sobrevivir dentro de este orden patriarcal que la domina. Bueno, fíjense ustedes que nosotros pasamos ahora hacia el siglo XX y aparecen toda una serie de intelectuales que empiezan a disputarle la hegemonía ideológica y después también van a participar en aquellos movimientos que disputan la hegemonía política a los liberales que han dominado todo el siglo XIX, toda la segunda mitad del siglo XIX, o por lo menos el último tercio del siglo XIX, y que cuyo proyecto ha entrado en crisis y que tiene una crisis fundamental a partir de los años 30 con el crack de 1929, y que estos intelectuales que vienen del seno del liberalismo, que incluso se han beneficiado de políticas sociales que les han permitido estudiar, etcétera, estos intelectuales nuevos, que vamos a llamarle nueva intelectualidad, a la cual pertenece, entre otros, Vasconcelos, cuya foto aparece aquí, se plantean toda una visión que se vincula, que intenta vincularse con lo popular, o como dice Azuela, con los de abajo, en términos generales, ¿verdad? Que se vincula con los de abajo, sin que ellos sean de los de abajo, o aunque provengan de los de abajo, pero ya no lo sean. Y entonces esa es una característica, su identificación con lo popular, ¿verdad? Y que les lleva a construir dentro de ese momento como contraparte al nacionalismo que han ido construyendo fundamentalmente los liberales y los intelectuales positivistas, les lleva a proponer un nacionalismo antiimperialista, sobre todo porque ya nos encontramos en un momento en el cual la presencia del imperialismo norteamericano es patente y tiene una serie de expresiones evidentes en toda América Latina. Entonces van a ir teniendo todo un programa que, por ejemplo, se expresa muy claramente en todo el proceso de lo que podríamos llamar de la Revolución Mexicana y toda su institucionalidad posterior, digamos, hasta los años 40, que implica una identificación con lo popular y una imbricación con otras formas de expresión que no son necesariamente las tradicionales que utiliza la enseñanza normalizada o canonizada. Ustedes lo saben, como por ejemplo la utilización de las artes plásticas, de las artes visuales y todo ese movimiento del muralismo que tuvo una dimensión pedagógica fundamental durante por lo menos los últimos 30, 40 años del siglo XX. Es entonces una pedagogía volcada en la problemática social, ¿verdad? Y en la cual se crean toda una serie de instituciones nuevas, entre las cuales yo voy a resaltar aquí, en primer lugar, las universidades populares, ¿verdad? Las universidades populares, que son proyectos interesantísimos que se dan en toda América Latina y en las cuales nosotros en el libro analizamos fundamentalmente las que se dieron en Centroamérica, especialmente en El Salvador, en donde el movimiento contestatario creó una serie de proyectos, pero que esto se dio en toda América Latina. Y aparecen, digamos, espacios de discusión y de difusión
de este tipo de pensamiento en ateneos, círculos de estudios, centros culturales, centros de obreros y bibliotecas. Bueno, entonces este es un momento interesante, muy importante del pensamiento crítico latinoamericano cuando se introduce entonces el pensamiento antiimperialista y la identificación con los sectores y los movimientos populares. Es interesantísimo ver cómo el modelo de este tipo de intelectuales va a ser alguien que no se considera un intelectual y que uno no puede caracterizarlo como un intelectual, que es fundamentalmente un hombre de acción, como dice Sergio Ramírez en el libro que le dedica a sus escritos. Y este es Augusto César Sandino, pero que a partir de una serie de escritos que no tienen, que no tienen la pretensión de ser sistematizados, sino que son están fundamentalmente vinculados a su lucha política, comunicados, llamados, algunos escritos que hace para tratar de motivar a gente para que se una a su movimiento, uno puede seguir ahí una clara identificación con todas estas ideas que yo he estado planteando hace un momento en relación con todos estos intelectuales a las que he caracterizado como la nueva intelectualidad, ¿verdad? Entonces, el pensamiento de Sandino es muy importante y es importante que nosotros veamos cuáles son las implicaciones pedagógicas y educativas que tiene su pensamiento, ¿verdad? Por eso decíamos al principio que hay formas de pensamiento que no son educativas, pero que tienen implicaciones educativas importantes y que desde nuestra perspectiva contemporánea nosotros podemos valorar y potenciar en función de la conformación de una concepción crítica sobre la educación que pueda ser planteada como una alternativa a la educación canónica que muchas veces lo que hace fundamentalmente es reproducir el sistema y sus valores. En este periodo de la primera mitad del siglo XX también están las expresiones no, que son más radicales que las de estos intelectuales, hasta esta nueva intelectualidad, que son los movimientos obreros y comunistas. Y la imagen que les pongo aquí es la de Carlos Mariátegui, ¿verdad? Que constituyó en su momento, dentro del movimiento comunista internacional, todo un fuera de serie en la medida en la cual planteó una necesidad que es una idea, como vimos ya martiana, que es una idea de Simón Rodríguez, de vincularse con lo propio y de llenar de contenido ese tronco que venía, ese tronco de que en este caso concreto de la cultura occidental que se estaba expresando en el marxismo. Y entonces recuerden ustedes las propuestas que hace José Carlos Mariátegui de hacer una interpretación y propuestas con carácter utópico hacia el futuro de propuestas que estén inspiradas en la forma de organización asociadas al Tiahuantinsuyo, es decir, a formas de organización social e ideológicas precolombinas. Y entonces, a partir del pensamiento de Mariátegui también hay, fíjense ustedes, con esto que estoy diciendo, hay una riqueza grandísima para poder expresar formas de vinculación o digamos es una muestra del direccionamiento que debería llevar nuestro pensamiento al no desdeñar el pensamiento occidental, el, pero teniendo como tronco lo nuestro, es decir, lo que decía Martí, injertes en nuestras repúblicas del mundo, pero el tronco ha de ser el de nuestras repúblicas. Entonces aquí hay una expresión como desde una perspectiva más radical, de carácter marxista, adscribiendo movimientos de izquierda revolucionarios, se hace también este tipo de reflexiones. Hubo reformas importantísimas que uno debe, que tiene aristas importantes para el pensamiento pedagógico crítico, que solo las voy a mencionar porque si los que nos están escuchando son personas interesadas por la educación o la historia de la educación, saben de qué estamos hablando, pero no podemos dejarlo de lado. La primera es la reforma universitaria de Córdoba de 1918, que efectivamente dio un vuelco revolucionario en la educación superior de América Latina a principios del siglo XX. Y la otra es la reforma educativa de la Revolución Mexicana de 1921. Ambas tienen implicaciones muy importantes de carácter institucional que orientará fundamentalmente hacia lo popular y hacia una democratización de la educación.
Y nuevamente, ahora que estamos hablando de la primera mitad del siglo XX, el papel de la mujer y sus modelos, ¿verdad? El modelo de la mujer abnegada, el modelo mariano, ¿qué quiere decir esto? El modelo de la Virgen María, como en el cual se plantea como formas de concreción de ese modelo, el de la maestra y la enfermera. Maestra y enfermera sacrificadas, que incluso sacrifican su propia vida personal. Bueno, lo dejo aquí entonces y le doy camino a Andrés para que hable de lo que se nos presenta ya como la pedagogía crítica que nace hacia 1960. Adelante, Andrés, muchas gracias. Muchas gracias y bueno, gracias también al profesor Bojorquez por la invitación que nos ha hecho a presentar de una manera muy general esta investigación y el trabajo que hemos realizado. Siguiendo un poco en la línea que exponía el profesor Cuevas, en esta segunda mitad del siglo XX en América Latina hay una dimensión fundamental cuando estudiamos la pedagogía, el pensamiento pedagógico y los diferentes procesos educativos. Una dimensión fundamental que me parece a mí de abordar, que es la de la posibilidad de entender o estudiar estas diferentes expresiones del pensamiento y de la práctica educativa vinculadas a procesos de trascendencia histórica a nivel político y a nivel social, ¿verdad? Y eso va a ir perfilando también características diferentes, por ejemplo, desde los sujetos que se expresan como protagonistas de estos fenómenos o estos procesos educativos, y también pues un matiz diferente, una característica diferente con la cual los intelectuales se vinculan, intelectuales de la educación y de otros campos se vinculan a dichos procesos. Voy a tratar de ver si logro compartir con ustedes desde acá también. Si no lo logramos, me puedes decir cuándo paso y yo te la paso. Sí, sí, tal vez si usted quiere, pues lo ponemos en pantalla completa, porque creo que aquí no sé si ustedes lo logran ver en pantalla completa o no. Ok, sí, hay algunos momentos o procesos estelares, ¿verdad? Dentro de este giro al que yo hacía referencia antes, uno de ellos, ¿verdad? Que tiene implicaciones políticas, pero no solo políticas, es el de la Revolución Cubana del año 59, que constituye realmente un parteaguas en la historia reciente de América Latina y tiene implicaciones políticas pues, que todos conocemos y que quizás no sea necesario ahondar aquí, pero va a tener también implicaciones sobre todo en el orden cultural y educativo por la posibilidad que va a señalar de introducir o de llevar adelante transformaciones en el orden político, social y cultural dominante que veníamos heredando en la primera mitad del siglo XX, pero que es reflejo realmente de toda una visión de mundo que se constituyó en el siglo XIX. Entonces, esa dimensión, ¿verdad?, crítica que tiene la Revolución Cubana y que va a tener un momento también estelar con las campañas de alfabetización, va a marcar un punto de referencia para otros procesos políticos en América Latina, para las investigaciones o las experiencias que van a llevar adelante movimientos e intelectuales de la región y que, por ejemplo, lo veremos concretado, ¿verdad? O un ejemplo de cómo la Revolución Cubana y su proceso de alfabetización popular tienen repercusiones más adelante, lo vamos a ver, por ejemplo, en la Revolución Nicaragüense, ¿verdad? En el año 79. La Revolución Cubana entonces es uno de esos momentos o uno de esos hitos, ¿verdad? Que van a tener una significación importante en la constitución de la pedagogía o de este nuevo giro de la pedagogía crítica latinoamericana, pero no va a ser el único, ¿verdad? Recordemos que los años 60, años 70 y todavía buena parte de los años 80 van a ser un periodo muy fértil para el desarrollo del pensamiento crítico en general en las ciencias sociales latinoamericanas. Y, por ejemplo, lo encontramos expresado también esto en la teoría de la dependencia, ¿no? Y que surge fundamentalmente desde el pensamiento de economistas críticos, ¿no? De Raúl Prebisch, por ejemplo, hasta Teotonio dos Santos, pero que no se va a limitar solamente allí. El enfoque de la relación, si se quiere, dialéctica, ¿verdad?, entre dependencia y dominación, o entre desarrollo y subdesarrollo, que va a ser característica de este periodo también, se va a entender también o va a tener repercusiones en el campo de la educación y el pensamiento pedagógico en términos de pensar o de visibilizar esas relaciones de opresión, relaciones de poder
que estaban en la matriz o en la génesis, ¿no?, de la educación en su concepción moderna, que fue la que se impuso en los sistemas educativos latinoamericanos. Entonces tenemos esta otra vertiente, ¿verdad?, que es la del pensamiento económico, pero también el pensamiento político de la teoría de la dependencia. Y en el ámbito cultural, pues también eso va a tener expresiones concretas, ¿verdad? Todo ese nuevo periodo de agitación, de ebullición que abre la Revolución Cubana, que tendrá entonces expresiones en las ciencias sociales, lo va a tener también en el mundo de la cultura, ¿verdad? En la cultura artística latinoamericana, en el cine, en la música, en el teatro, en la literatura. Hay todo un florecer de expresiones críticas, de nuevas visiones, de experimentación en todos los órdenes, en el orden audiovisual, en el orden literario, de explorar las posibilidades que tenemos de crear, ¿verdad? Y eso, digamos, tiene también o va a tener una repercusión importante, lo veremos más adelante, en ensayos, en investigaciones, en aportes originales que se van a realizar desde América Latina en el campo pedagógico. Y una nueva o una cuarta, digamos, o tercera, cuarta vertiente que podríamos señalar de estas experiencias críticas de repensar nuestra realidad y nuestras posibilidades en el mundo que inaugura la Revolución Cubana, lo vamos a encontrar, por ejemplo, en la teología de la liberación, ¿no? Y la teología de la liberación, por lo menos para América Latina, va a tener un momento determinante, que es la celebración en el año de 1968 de la Conferencia del Episcopado Latinoamericano en Medellín, ¿verdad? Y entonces vamos a tener en estos años 60, años 70, toda una gran discusión que es de orden teológico, pero es también de orden político, sobre cuáles son las finalidades de la acción pastoral católica, en este caso en América Latina, y la vinculación que los sujetos que conforman, digamos, el estamento dirigencial y también de base de la Iglesia Católica deberían tener o no tener en estos procesos de transformación política o de aspiración de transformación que están teniendo lugar en América Latina, ¿no? Entonces también la teología de la liberación va a marcar un escenario clave para pensar las alternativas y generar experiencias diferentes educativas en América Latina. Y por supuesto el aporte teórico que realizan, como ya lo mencionaba también el profesor Cuevas, desde la filosofía de la liberación y el grupo que desde la Universidad de Cuyo genera todo un pensamiento que viene a sistematizar este deseo, ¿verdad? Que se vienen perfilando en las últimas décadas o las primeras décadas de esta segunda mitad del siglo XX latinoamericano, que es la aspiración de la liberación, ¿verdad? El profesor Cuevas hacía referencia, ¿verdad? Por ejemplo, a los trabajos de Enrique Dussel, pero hay también, por ejemplo, otros autores o de Horacio Ceruti. Hay autores, por ejemplo, como Arturo Roig, el argentino, que ellos desarrollan también no solo un pensamiento filosófico, sino también pedagógico y experiencias concretas que tratan de llevar a la práctica, sobre todo en el campo de la educación superior, que es el caso de Arturo Roig, que en la Universidad de Cuyo intenta llevar adelante o poner en juego una suerte de revisión, de reforma, de transformación de los procesos educativos en la Universidad Argentina, con la idea, por ejemplo, de revertir o de subvertir esa relación vertical, poco democrática que estaba asentada, ¿verdad?, en la educación superior latinoamericana. Él trata de proponer, digamos, dinámicas mucho más participativas, de más diálogo, y desarrolla toda una propuesta educativa que intenta, repito, poner en marcha en la Universidad de Cuyo, hasta que el golpe militar en Argentina, bueno, rompe o corta abruptamente este proceso que él quería llevar adelante y debe salir al exilio como tantos otros intelectuales en estos años en América Latina, ¿verdad? Pero hay entonces esa aspiración, ¿verdad?, que se concreta ya en la idea de la liberación, ¿verdad?, como horizonte emancipador de estos años en América Latina, y quien quizás mejor lo logra cristalizar en el campo educativo es, por supuesto, Paulo Freire, ¿verdad? A partir de sus experiencias con la educación popular, con la educación en entornos rurales y campesinos, es quien mejor sistematiza todas estas fuentes, los aportes de diferentes corrientes, de autores, de aspiraciones que estaban, si se quiere así, en el aire en América Latina, en diferentes ámbitos, y que él lo logra traducir en términos de una reflexión pedagógica y de una práctica pedagógica concreta
que trata entonces, en primer lugar, de hacer visible para los sujetos oprimidos esas relaciones de poder en medio de las cuales están inmersos y que genera dinámicas y espacios y posibilidades de ruptura con esas relaciones de poder, ¿no? Hay algunos trabajos de Freire a los cuales nosotros hacemos referencia en nuestro libro, que son básicos, ¿verdad? En este periodo, la educación como práctica de la libertad, que publica en el año 67, extensión o comunicación del año 69 y la pedagogía del oprimido en el 70. Es decir, hay una serie de trabajos que él viene sistematizando que van a cristalizar entonces en esta idea suya de una pedagogía liberadora, de una pedagogía para la liberación de los pueblos y de los sujetos en América Latina, ¿no? Si podemos avanzar, tal vez para... Ajá. Ese es entonces un periodo que nosotros estudiamos y que trabajamos mucho en el libro, de este periodo de años 60, años 70, parte de los años 80, como un periodo, si se quiere, rico, floreciente, único en muchos sentidos, en términos de todo lo que se pudo hacer, de lo que se pudo crear, de lo que se logró concretar en la educación en América Latina. Pero hay un momento determinante también que tiene que ver con la contraofensiva, ¿verdad? A todos estos periodos revolucionarios o estas aspiraciones revolucionarias que están en germen en América Latina, que solo más recientemente, ¿verdad? Empezamos a visibilizar realmente como una gran revolución conservadora que se da, no solo en América Latina, se da en todo el mundo, pero que en América Latina va a empezar a tener expresiones mucho más visibles, sobre todo en los años 80, con la imposición de las dictaduras militares, sobre todo en el cono sur. Y es en ese escenario entonces donde la educación, que ya ha sido visibilizada por estos sujetos críticos, por estos sujetos y movimientos que resisten, como ese espacio vital de disputa y donde se pueden llevar adelante transformaciones, pues también desde este eje conservador que se empieza a instalar en la región, no solo a nivel político, sino a nivel también del pensamiento, de la definición de políticas públicas y demás. Hay entonces también una contraofensiva, ¿verdad? Frente a esa perspectiva revolucionaria en lo político, en lo social, en lo cultural y en lo educativo, hay también una reacción, ¿verdad? Que empieza a introducir transformaciones en el sentido, en las dinámicas y en las políticas educativas en América Latina, que van a tener total consonancia con lo que hoy tenemos claramente definido, ¿verdad? Como el ideario neoliberal en América Latina, ¿no? La introducción de la lógica del mercado, de la visión, ¿verdad? O del ajuste de todos los sistemas educativos y los procesos formativos, perdón, a satisfacer las necesidades del mercado, va a ser como la pauta que va a marcar este periodo. Tal vez si podemos regresar un momento. Ajá. Hay una autora argentina, Adriana Puigros, que ya ha escrito mucho sobre estas transformaciones que inician en los años 80, parte de los 90 y que se extienden hasta nuestros días. Y ella habla de este periodo como el periodo del neoliberalismo pedagógico, ¿verdad? Ya no hay solo entonces una apropiación por parte de los actores políticos, de las clases políticas dirigentes en América Latina, digámoslo así, la exclusividad en la definición de las políticas educativas, sino que incluso los mismos gremios, los mismos educadores, la literatura que se consume en estos espacios, se va a apropiar o va a ser permeada también, mejor dicho, por todo un lenguaje y por toda una serie de concepciones gerenciales de la educación, ¿verdad? Entonces es un fenómeno que se da en todo nivel, ¿verdad? No solo en términos de la definición de políticas públicas, sino también de la construcción de un sentido común para que los actores de la educación acepten de alguna manera, ¿verdad? O asuman como inevitable, si se quiere, de alguna manera, estas modificaciones o estas transformaciones que se van a ir llevando adelante en la región. Pero si podemos avanzar ahí. Pero recuperando la lógica, ¿verdad?, que nos animaba en esta investigación, que era precisamente mirar esas otras experiencias o las prácticas alternativas, encontramos también algunos aportes que consideramos que es necesario rescatar y poner otra vez en juego, en discusión. Uno de ellos, por ejemplo, es, que ustedes ven en la fotografía acá, es el aporte que realizan, por ejemplo, en El Salvador los jesuitas, ¿verdad?, la comunidad jesuita en la Universidad Centroamericana. Y en este caso concreto, Ignacio Yacuría, quien fue su rector y fue, bueno,
probablemente como muchos conocemos, asesinado en el año 89 por un comando del ejército salvadoreño. Pero Ellacuría introduce, en ese contexto de guerra en el cual estaba inmerso El Salvador, pero también toda la región centroamericana, introduce aportes que hoy nos parecen que tienen una relevancia grande, ¿verdad? Que nos pueden dar elementos para repensar también la realidad que tenemos o con la que convivimos actualmente en el mundo. Ellacuría va a plantear, por ejemplo, la necesidad de contraponer a eso que él llamaba la civilización de la pobreza, la civilización de la muerte, un poco en el tono pastoral de la época, una pedagogía para la vida, ¿verdad? Una pedagogía que revirtiera, que de alguna manera confrontara ética y filosóficamente también todo ese escenario de muerte, de guerra, de crisis civilizatoria en general que ya se empezaba a perfilar en los años 80. Entonces es una visión realmente interesante la que él desarrolla en sus escritos y nuevamente por temas de tiempo quizás no podemos profundizar tanto en ello, pero Ellacuría, y lo pueden buscar ustedes en diferentes fuentes en internet y ojalá que cuando puedan tener acceso al libro también, Ellacuría va a plantear con una gran fuerza, con un gran vigor en medio de ese conflicto en el cual pues, le va a llevar a perder su propia vida en El Salvador, va a plantear la necesidad, por ejemplo, de un nuevo rol que deben jugar los intelectuales en medio de todo ese frenesí o esa locura que se está viviendo en Centroamérica y en general en América Latina en esos años 80. Y es la de que los intelectuales de la educación, y en el caso concreto que es su mundo, el de la universidad, se comprometan también en procesos de transformación de la realidad social. Es decir, hay un pensamiento en este caso desde la pedagogía universitaria que apunta a generar dinámicas, reflexiones o espacios que apunten a la transformación de las sociedades y a resolver los problemas, sobre todo de las mayorías populares, que es su gran preocupación, ¿no? Y va a plantear entonces también en este periodo que no es posible para esos intelectuales de la educación en América Latina mantenerse neutrales a lo que está ocurriendo en el mundo, ¿verdad? Situaciones de injusticia, de opresión, de explotación y de muerte. Si quiere podemos continuar. Y otros de los actores también que vamos a encontrar resistiendo, buscando y construyendo alternativas educativas y pedagógicas en este periodo es el de los movimientos sociales, ¿verdad? Sobre todo, por ejemplo, hay un movimiento y un caso que es emblemático, que es el del movimiento de los Sin Tierra en Brasil, que atraviesa también su construcción, su desarrollo, su consolidación política, pero también en términos de las ideas educativas que ellos ponen en marcha, recorre todo el periodo de la dictadura brasileña y también, digamos, del paso o la transición hacia la democracia. Y entonces son experiencias de estos nuevos movimientos sociales que nos señalan o iluminan sobre preguntas que se hacen esos actores de alguna manera marginados de los procesos educativos hegemónicos o tradicionales y que se empiezan a hacer otro tipo de cuestionamientos, ¿verdad? ¿Para qué nos formamos? ¿Cuáles son la intencionalidad de la educación, de la misma praxis que desarrollan los educadores? Es entonces ese contexto que ellos van viviendo les va generando también toda una pauta de desarrollo de procesos educativos que van a ir en algunos casos en abierta ruptura con los sistemas educativos formales o tradicionales en nuestros países. En otros marcharán en paralelo en algunas actividades, pero en general se apropian estos grupos, ¿verdad? Movimientos sociales, pueden ser campesinos, pueden ser indígenas sobre todo, que son los que nosotros estudiamos en este periodo, se van a apropiar de esa capacidad de construir su propio ideario educativo, definiendo contenidos, prácticas e intencionalidades de estos procesos, ¿verdad? Entonces nos van mostrando que efectivamente en este periodo que parecía que era el de la gran derrota en América Latina, que es lo que algunos han llamado la larga noche neoliberal, hay también la posibilidad de identificar y de construir alternativas en este periodo. Y si podemos avanzar, tal vez. Muy bien, muy cercano, ¿verdad? Para ustedes allá en México está la experiencia de los movimientos zapatistas, sus escuelas, su concepción diferente de la educación
en la cual, no solo en el zapatismo, sino también lo vamos a ver también en otros casos de pueblos indígenas, en Ecuador, en Bolivia, en Guatemala misma, hay también una ruptura epistemológica, ¿verdad? Con esos principios o con ese sentido común que se había venido construyendo durante todo el siglo XX en América Latina en los sistemas educativos formales, ¿verdad? Y aquí se recupera nuevamente, en el caso zapatista, pero repito, no exclusivamente en ellos, se recupera la necesidad de vincular la educación con los procesos vitales, ¿verdad? Y me refiero al trabajo, a la cultura, a los procesos de reproducción cultural, de la lengua, de las tradiciones. Hay una concepción que lleva a la educación fuera de los muros del edificio de la institución educativa y permea, ¿verdad? Todo el mundo de la vida de estas comunidades, ¿verdad? Hay entonces también en estas experiencias de los movimientos campesinos, de los movimientos indígenas, numerosas experiencias educativas que es necesario seguir indagando, seguir recuperando, porque tienen entonces un potencial de transformación y de emancipación que nosotros, bueno, dejamos constancia de ello también en el libro. Y hay también, a la par de estas otras experiencias, ¿verdad? De resistencia, de ruptura, de búsqueda de alternativas, hay también la incorporación de temáticas que hoy son de vital importancia para la humanidad, como puede ser, por ejemplo, todo el tema de la educación ambiental, de lo que algunos ya denominan la pedagogía de la tierra, de la vinculación de la sociedad en todos los procesos de toma de decisiones de las políticas públicas y demás. Y allí hay trabajos, digamos, realmente interesantes o aportes muy valiosos que vienen realizando desde Brasil, por ejemplo, Moacir Gadotti y Leonardo Wolff, señalándonos esa necesidad de pensar de una manera cada vez más integral los procesos educativos y dentro de los procesos educativos la relación entre el hombre y la sociedad, entre el ser humano y la sociedad. Y una última, si se quiere, expresión que encontramos o que estudiamos en el libro vinculada con estas transformaciones o estas apuestas críticas que se vienen dando en la segunda mitad del siglo XX en América Latina y que alcanzan nuestros días, es la de pensamiento decolonial, ¿verdad? Y que ha tenido entonces en su acogida también dentro del campo de la pedagogía latinoamericana, incorporando toda esa crítica a la lógica de poder, a la racionalidad moderna occidental, que han trabajado otros autores como Aníbal Quijano, por ejemplo, incorporando ese eje de reflexión también a los procesos educativos, ¿verdad? Katherine Walsh, que ha trabajado mucho en Ecuador con pueblos indígenas y que ha escrito bastante sobre el tema, pues es quizás quien más ha ido perfilando en términos de la investigación, de la producción bibliográfica, toda esta necesidad de incorporar, ¿no?, la matriz de análisis decolonial a la reflexión y al diseño de políticas educativas que no necesariamente tengan que venir desde el Estado, sino desde esos otros sujetos indígenas, campesinos o en otros movimientos sociales, que apuesten sobre todo a explorar, ¿verdad? Cuáles son las dinámicas que tienen lugar en los márgenes, en las grietas del sistema, y desde ahí construir entonces estas propuestas de ruptura, estas propuestas alternativas en el campo de la educación. Y si gusta avanzamos, creo que ya vamos casi cerrando con algunas ideas. Hay un movimiento que está desarrollándose, sobre todo en la década esta que estamos cerrando de 2010, 2020, que viene articulándose sobre todo en América Latina, muy ligado a las resistencias, a las luchas que se vienen dando en contra de la privatización de la educación, en contra de la reducción de la educación a la condición de mercancía. Hemos visto, digamos, en ese sentido, manifestaciones abrumadoras en Chile, que han derivado incluso en procesos políticos mucho más amplios que la sola reivindicación de una agenda por el derecho a la educación, y que en general es todo un nuevo movimiento que empieza, si se quiere, articular a actores que habían quedado muy marginados como resultado, ¿verdad?, de todas estas políticas neoliberales en la región, que tienen que ver sobre todo los gremios de la educación urbanos, los estudiantes,
que empezamos a observar entonces también en años 2010, 2020, que hay un auge de las formas de organización, una mayor y quizás más rica articulación de un discurso crítico que reivindica el derecho a la educación frente a todo el discurso neoliberal de privatización de la educación. Y hay entonces esta articulación que hoy se da alrededor de lo que se conoce, ¿verdad?, como el movimiento pedagógico latinoamericano. Es una iniciativa que surge desde los gremios de la educación, desde la Internacional de la Educación, y que ha venido generando pensamiento, foros y espacios de pensamiento. Se han reunido en varios países de América Latina, en algún momento lo hicieron también en Costa Rica, y generan pensamiento, propuestas, y están incidiendo en la agenda de la discusión de políticas públicas en educación en varios países de América Latina. Entonces son otros actores que empiezan a tener también protagonismo o a recuperar parte del protagonismo que perdieron como consecuencia de toda la ola privatizadora de los años 80. Yo quisiera compartir solamente para cerrar algunas imágenes. Voy a ver si lo puedo hacer. Tal vez, profesor Cuevas, si usted deja de compartir pantalla para poder hacerlo yo. Ajá, muchas gracias. Y quería mostrarles algunas imágenes, ¿verdad? Que quizás vienen a apoyar parte de lo que hemos conversado en esta última intervención. Hacía referencia, ¿verdad?, al inicio de cómo aparecen, sobre todo a partir del impacto de la Revolución Cubana, nuevos sujetos, nuevos actores y nuevas dinámicas en el campo de la educación y la pedagogía latinoamericana. Esa fotografía corresponde precisamente a parte del proceso de la alfabetización, de las campañas de alfabetización en Cuba. Es aquí entonces, ¿verdad?, sobre todo un proceso que va a involucrar mucho a las mujeres, a los jóvenes, yendo hacia la población campesina, ¿verdad?, en el entorno rural para alfabetizar, ¿verdad? La escuela sale, o el proceso de alfabetización sale de los centros urbanos, sale de las escuelas, de los edificios, y se va al campo, ¿verdad?, al mundo de la vida de las personas. Esa es, digamos, una de las características que dentro de esto que nosotros desarrollamos en el texto, pues está también presente en la imagen, ¿verdad?, o en la memoria visual de ese proceso. Es parte también de lo que hace Paulo Freire, ¿verdad?, como se representa en este mural, que es el intelectual que reflexiona sobre la educación, sobre la pedagogía, en la cotidianidad del mundo del trabajo, del campo en Brasil, de las relaciones de vida más cotidianas que tienen los campesinos, hombres y mujeres. Y es allí desde donde se actúa y se indaga sobre la realidad y se construyen en colectivo propuestas de transformación. Les comentaba yo también que ese impacto de la Revolución Cubana y de sus campañas de alfabetización se va a recuperar también más tarde, finales de los 70, principios de los años 80 en Nicaragua, con las campañas de alfabetización. Este mural en la Universidad de Managua también nos recuerda, ¿verdad?, la memoria de la campaña de alfabetización como parte del ideario sandinista que anima el proceso revolucionario, ¿verdad? Hay entonces esta lógica, ¿verdad?, de entender al proceso de cambio social y político en América Latina como naturalmente expresándose o desembocando también en procesos de cambio a nivel educativo. Y lo podemos ver incluso ya en el siglo XXI, por ejemplo, con las experiencias que se llevan adelante en Venezuela, en Bolivia, en el marco de la revolución bolivariana y del apoyo que reciben, por ejemplo, de los alfabetizadores cubanos con el programa Yo Sí Puedo. Es decir, hay esa continuidad de entender a la educación como parte inherente de los procesos de cambio en América Latina. Y parte, digamos, también de lo que he mencionado, que es esta idea o esta suerte de recuperación o intento de recuperación de la memoria y del pensamiento de Ignacio Ellacuría, que personalmente me parece un intelectual que ha sido muy descuidado, si se quiere, ¿verdad? Pero que se empieza a retomar no solo sus aportes en el campo de la teología, sino también de la filosofía, de la pedagogía, con una gran vitalidad, sobre todo en el contexto de crisis civilizatoria que vivimos actualmente, ¿verdad? Y Ellacuría va a plantear sobre todo esta idea de la educación como un derecho humano intrínsecamente vinculado, ¿verdad?, a los sectores o a las mayorías populares, que era el concepto que él señalaba,
que nos da también, digamos, le da mucho contenido a las aspiraciones y a las luchas que hoy se llevan adelante en América Latina. Pues un mural también que hace referencia, ¿verdad?, a la emergencia de ese otro sujeto indígena, en el caso zapatista en México, pero que no es exclusivo, ¿verdad?, tampoco de México, sujetos que han sido marginados y que todavía arrastraban hacia finales del siglo XX, pese, digamos, al impacto de las revoluciones que tuvieron lugar en ese siglo, pues todavía se permanecían, si se quiere, en la retaguardia o muy rezagados, ¿verdad?, dentro de los procesos o de las aspiraciones de transformación en nuestra región, y que adquieren protagonismo realmente a finales del siglo XX y lo que llevamos del XXI. Y dos imágenes más simplemente con las que quiero cerrar para ilustrar de alguna manera estas nuevas movilizaciones que tienen lugar fundamentalmente en contextos urbanos por la educación pública y contra la privatización de la educación, ¿verdad? Es una lucha por el derecho a la educación que retoman nuevamente entonces los gremios de educadores, los estudiantes organizados en sus diferentes niveles, y que ha hecho, digamos, o ha constituido un nuevo polo, no solamente de lucha política, sino también de reflexión en torno a qué significa la educación en América Latina, para qué educamos y cuáles son las dinámicas también que deberían impulsar entonces a la lógica educativa y a los procesos educativos en nuestra región. Yo, para no extenderme más, voy a finalizar acá y quedaríamos pues abiertos a escuchar también las consultas que ustedes tengan a bien realizar. Bien, pues les agradecemos mucho a los ponentes, tanto a Rafael Cuevas como a Andrés Mora, su intervención, que ha sido muy puntual, muy explícita, y desearíamos pues abrir el foro para los que quisieran intervenir, con la única salvedad de que por favor se identifiquen, y sobre todo que seamos breves en nuestras preguntas para que la respuesta sea suficientemente explícita y amplia, ¿verdad? Pues bien, está abierto el foro para los que deseen participar. ¿Alguna persona desea tomar la palabra? Maestro. El maestro Carlos. Ailet Martín Reyes quiere, cubano que está estudiando aquí en México. Por favor, adelante, Ailet. Sí, no, quisiera hacer un comentario más que una pregunta, ¿no? Bueno, darle las gracias a los ponentes, ¿no? Por la magnífica presentación que han hecho, tanto Cueva como Mora. Parecido a este ejercicio fue el que hicimos, Carlos, no sé si se acuerda, el 29 de enero por el 130 aniversario de Nuestra América. Sí, cómo no. Ajá. Bueno, yo lo hice más de la filosofía, ellos lo han puesto desde la pedagogía. Bueno, presentarme, mi nombre es Ailet Martín, Reyes Martín, soy cubano, como decía el maestro, estudioso del ideario martiano, miembro de la Sociedad Cultural José Martí en Cuba y colaborador del Centro de Estudios Martianos. Me encuentro estudiando aquí un posgrado en México, precisamente sobre José Martí y el problema de la libertad desde la filosofía. Yo solo quería comentar, magistralmente lo han hecho los compañeros, pero yo agregaría que no sé por qué siempre también se dejan en estos recorridos históricos en Latinoamérica, la obra Caliban del 71 y Roberto Fernández Retamal. No sé por qué siempre se deja fuera. Y es antecesora de la filosofía de la liberación de Dussel y de la pedagogía de los oprimidos de Freire. O sea, llamar la atención sobre esto porque es muy interesante. Seguramente conocen el ensayo, pero siempre es muy importante para esta línea genealógica que vemos en José Martí, un continuador importante, Roberto Fernández Retamal. Y el otro aspecto a mencionar, que creo que Andrés Mora lo dijo al final, es que cuando se hable de pedagogía en América Latina, hay que mencionar ineludiblemente al programa Yo Sí Puedo, por el 40 aniversario de la campaña de alfabetización en Cuba, a nombre de Fidel, la doctora, no recuerdo el nombre ahora,
Leonela Relis. Leonela Relis, la doctora en Ciencias Pedagógicas, que elaboró el programa Yo Sí Puedo. Como todos saben, este es un programa educativo para adultos mayores, pero también es extensible a las demás comunidades etarias de varias edades, ¿no? Incluso las iniciales. Programa que ha sido extendido a más de 130 países, incluyendo, por supuesto, casi toda Latinoamérica, que tiene grandes índices de analfabetismo, todo incluso en el siglo XXI. Y que, bueno, muchas gracias por exponer, como lo han hecho, es una cosa tan extraña que sea hoy en día, exponerle frente de la Revolución Cubana como un antes y un después. Esto es muy interesante que ustedes lo han hecho, ya no solo como una reforma universitaria, como se hacía a inicio del siglo XX, sino como un rompimiento contra el sistema neoliberal, por decirlo de alguna forma, ¿no? Una educación que va a ser popular, pero una educación que es inclusiva, etcétera, etcétera. Y sobre todo solidaria, ¿no? La educación tiene que ser, ante todo, decía, terminando Andrés Mora con eso, con Yacuría, ¿no? La educación tiene que ser, ante todo, internacional, solidaria. Muchas gracias. ¿Alguna otra? Vamos a reunir varias preguntas para que ya nos preguntó sobre la obra de Retamar, Calibán, porque no la incluimos, pero bueno. Y, ¿algún otro comentario, pregunta que quieran hacer? Yo quiero. A ver. Compañera Ana Cervera Molina, que es de aquí de Mérida, colaboradora de la Universidad Martí y una extraordinaria amiga y asidua de la cátedra Martí. Adelante, Ana Elvira. Ana María se dice un buen nombre, no es lástima que se lo quedó una prima. Bueno, primero, muchísimas gracias por este recorrido tan amplio. Creo que es muy útil y muy necesario en este momento, sobre todo en un momento en el que estamos teniendo que replantear no solo la educación, las formas de educación, sino las pedagogías que estamos incluyendo en nuestras formas de interactuar. Y a mí, más que una pregunta, tuve un poquito de problemas de conexión justo en el momento en el que estaban hablando de la educación femenina. Entonces sí me gustaría, si pudieran como volver sobre ese punto, no pude escuchar bien, en la parte de la educación femenina, específicamente porque ahora ya no solo estamos hablando de una educación femenina en cuanto a la inclusión de las figuras femeninas en los ámbitos educativos, sino una pedagogía con perspectiva de género que ya debe ser considerada como una forma también de comprender las formas y las desigualdades en Latinoamérica, ¿no? Entonces sí me gustaría si pudieran regresar sobre ese punto un poquito. Sí, gracias, Ana Elvira. ¿Alguna otra para cerrar un bloque de 3? Me parece que el doctor Pérez quería preguntarlo, vi por allá. Bueno, pues vamos a contestar esas dos primeras. Ahorita. Y cuando regresemos, doctor. Yo Rafa quisiera, y Andrés. sí, yo quisiera referirme a la consulta de Jailet, es el nombre, ¿verdad? O el comentario que él hace, ¿verdad? Porque efectivamente la obra como tal de Fernández Retamar, ¿verdad? Su obra en conjunto, pero sobre todo este texto, y Caliban definitivamente es otro de los documentos de referencia del pensamiento latinoamericano, ¿verdad? Sobre todo la segunda mitad del siglo XX. Creo que sería interesante indagar más, ¿verdad? Sobre qué tanta circulación logró tener o qué tanto logró influir, por ejemplo, en otros núcleos de pensamiento que se fueron desarrollando en América Latina, ¿verdad? Uno que fue muy fuerte, el de la Universidad de Cuyo. Sería interesante como hacer ese trabajo, un poco más de historia de las ideas, ¿verdad? De las relaciones que se pudieron haber dado, de qué tanto se logró ese diálogo de ideas, pero es definitivamente un texto fundamental también. Nosotros en nuestra maestría en estudios latinoamericanos lo estudiamos en nuestros cursos, ¿verdad? Es un texto que se sigue leyendo, se reflexiona, se debate sobre él. Sobre todo me parece que es los aportes o la línea de pensamiento que nos señala es fundamental también cuando abordamos todo el tema de la cultura y la identidad en América Latina, ¿verdad?
Y quería nada más como aporte quizás a esto que Haylen menciona también, que el canal Encuentro de Argentina acaba de emitir hace 1 o 2 semanas un documental precisamente sobre Fernández Retamar. Lo llaman el Quijote del Caribe, ¿verdad? Que da un poco también esa dimensión de la estatura intelectual y política, ¿verdad? Que tuvo Fernández Retamar. Está disponible en YouTube y es un material realmente valioso, ¿verdad? Como para divulgarlo también. Muchas gracias, Andrés. Pues adelante, Rafa. Bueno, sí, efectivamente, aunque nosotros no lo dejamos de lado, lo que pasa es que esta exposición un poco, digamos, sintética que hemos hecho no nos permite explayarnos mucho, pero sí, efectivamente hay elementos de este ensayo sobre Calibán y Próspero que nosotros tomamos en cuenta. Efectivamente, es que el pensamiento de Fernández Retamar constituyó también dentro del contexto de todo ese proceso de cambio y ese shock que produjo la Revolución Cubana en América Latina, inscribiéndolo dentro de ese contexto, el pensamiento que tiene implicaciones es una reflexión esencial sobre la identidad latinoamericana, sobre el ser latinoamericano y qué es lo que somos en relación fundamentalmente con la civilización occidental que nos están, digamos, de la cual formamos parte de forma sui generis. Entonces, sí, efectivamente lo tomamos en cuenta, no lo mencionamos dentro de este recorrido apretado y sintético. Con respecto, con respecto a lo que dice la compañera, lo que nos plantea la compañera es de lo femenino, sí, es exactamente lo que estábamos viendo. Lo que pasa es que eso que ahora se considera como la perspectiva de género, ha venido expresando sin que necesariamente se tenga conciencia de ello, sin que haya ninguna sistematización al respecto, menos aún en el momento inicial, mejor dicho, sin que haya una sistematización en el momento en el que se expresan, sobre todo en el siglo XIX y primera mitad del siglo XX, pero hay efectivamente lo que nosotros podríamos llamar prácticas educativas del mundo de lo femenino, es decir, una educación vinculada al género que tiene que ver sobre todo que en nuestra opinión, uno debería vincular con prácticas similares, parecidas, que se llevan adelante por otros grupos que también se encuentran, que sufren la opresión y que en lo que nosotros dijimos, que ahora lo repito, es que entonces existen una serie de prácticas que tiene que ver con la sobrevivencia en el marco de la sociedad patriarcal. No nos estamos refiriendo a esa educación que eventualmente se dirige a las niñas en el aparato institucional y que podría ser esas escuelas de monjas, que forman a las mujeres para la vida en el hogar y la familia, que sí, efectivamente puede ser visto, pero no en el ámbito de la pedagogía crítica, pero sí hay prácticas educativas en las cuales se conforma un perfil para la sobrevivencia de la mujer en el marco del sistema patriarcal. Correcto. Por cierto, bueno, si responde la pregunta, ahorita Andrés Mora nos acaba de compartir en el chat de este Zoom en la liga del homenaje que se hizo en Argentina a Calibán, que es la obra cimera del maestro Retamar. Por cierto, en Mérida se editó en ocasión del 20 aniversario de Calibán. Se hizo una edición Calibán 20 años después y pues con gran orgullo les quiero decir que yo fui el prologuista de la obra y la presentó aquí en Mérida Roberto Fernández Retamar. Perdón, Carlos, una acotación. Claxo acaba de publicarlo junto con otros escritos. Perdón, no te oí. Que Claxo, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Claxo, tiene, pero no es inmediatamente, hace unos años, publicó este texto junto con otros en un volumen dedicado a la obra de Fernández Retamar y que se encuentra en línea. Ah, ok. Hay que buscarlo. Le agradezco mucho. Es que podría, incluso yo
ahorita que, bueno, recientemente murió Roberto, pero creo que valdría la pena hacer una sesión sobre Fernández Retamar. Tiene una serie de aristas de la lectura de la realidad latinoamericana Ahí lo poco puso usual. Andrés, Carlos, ahí lo puso Andrés en el chat. Sí. Ok, gracias Andrés. Lo voy a abrir porque yo lo voy a guardar luego. Pero bueno, sigamos con dejemos a Retamar por el momento, no es que lo hagamos a un lado, pero no es el centro de nuestro interés, pero claro, nos interesa mucho, ¿no? Y ojalá y podamos hacer una sesión donde Retamar sea el eje del debate o del conversatorio, etcétera. ¿O alguna otra pregunta, por favor, para seguir? A Ana le contestó el maestro Rafael, o sí. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Pues creo que vi que el doctor Pérez quería, pero ya no lo veo en el conectado. A lo mejor tiene problemas de conexión. Se enojó contigo de seguro. No. Él también es asiduo de la cátedra. No sé, a lo mejor es que hay, por momentos se nos va la red aquí en Mérida. A veces es medio traicionera. Ya. ¿Alguna otra participación, por favor? ¿Los ponentes quieren agregar alguna? Por cierto, Andrés Mora, aprovechando el foro, Jailes me estaba preguntando tu correo, entonces le dije que se le iba a pedir a Rafael para que me lo dé. Sí. Entonces, pues ahí les pongo en contacto a los dos para que se... Sí, con Sí, gusto. disculpa. Es que no sabía de la existencia de la revista y me intenté entrar y no se puede registrar, dice que no se puede registrar. Por eso fue que le hablé al doctor Carlos para colaborar si se puede con la revista, ¿no? Envíanos, La revista Temas. Sí. envíanos tu correo electrónico puede ser es el más simple, es agmora@gmail.com, agmora, Andrés Gerardo Mora @gmail.com. Envíanos tu dirección electrónica y entonces te incorporamos a una lista de distribución semanal y lo vas a recibir todos los sábados a las 7 de la mañana de hora de Costa Rica, que en este momento se corresponde con la de México. Bien, pues muchas gracias. No sé si hay algún otro punto para tratar de los ponentes, de los... Tal vez, no sé si el profesor Cuevas tal vez aclara un poco cómo podríamos o podrían hacer ustedes para tener acceso, ¿verdad? Al libro. No sé si, yo creo que la UNED sí, desde luego. Sí, tiene venta en línea de libros, no sé si lo tendrá. Sí. Hay una dirección. Este libro fue publicado por la editorial de la Universidad Estatal a Distancia, UNED, que es del Sistema Público de Costa Rica. Correcto. Sí, uned.ac.cr, y la editorial se llama EUNED, y ahí se puede comprar en línea. Okay. Debo decirles, a pesar de que yo fui miembro del consejo editorial de esa editorial durante muchos años, de que a veces es complicado. Entonces, nosotros podríamos ver, si ustedes le escriben a Andrés a ese correo, podríamos ver de enviárselos por correo. Por correo. Tarda un poco porque yo acabo de enviar unos libros, no exactamente, sino otros, a Ciudad de México hace por lo menos unos 10 días y aún no han llegado. Así que tardan, pero bueno, yo supongo que en algún momento llegan. Así que yo creo que si escriben a ese correo que ya puso ahí en el chat Andrés, nosotros podemos hacer el esfuerzo y lo podemos enviar. Okay. Pues muchas gracias. Yo creo que si no hubiera algún otro tema que dirimir en esta fecunda sesión que hemos tenido, muy amena, por cierto, pero muy ilustrativa en torno al proceso que han estudiado, pedagógico que han estudiado Rafael y Andrés, pues me hubiera gustado que participara el doctor Pérez porque él está estudiando, hizo un libro sobre la educación popular en la Revolución Mexicana, que es un capítulo que igual si dijéramos como Haile, que no está en el libro de ustedes, bueno, no tiene que estar ahí en el libro de ustedes, pero que se hubiera enriquecido un poco
la mesa de esta mañana, de esta tarde. ¿no? Sí lo Pero tratamos porque es un periodo muy rico y muy rico. con muchas expresiones, claro que sí. Pero bueno, ya se nos fue el doctor Pérez y lo dejamos para... Bueno. Ella hizo una exposición, pero en las próximas cátedras que haya con ese tema y con todos los demás, están atentamente invitados ustedes y que son los ponentes, y veo que hay bastantes personas que son, creo que de Costa Rica, que nos han acompañado esta tarde, a quienes les agradecemos su participación, su atención, y desde luego a ustedes, tanto a Rafael como a Andrés, les agradecemos enormemente su voluntad de poder dialogar con nosotros, de poder expresar sus puntos de vista en torno a un tema que preocupa pues al continente, en el mundo, pero estamos hablando de América Latina y el Caribe, donde el tema de la educación es un tema que está en la agenda pública y en la agenda de la discusión política con mucha puntualidad. De manera que les agradecemos a todos su participación y les damos extendemos nuestra gratitud y le damos buenas tardes y les deseamos éxito y nos vemos en la próxima sesión. Muy buenas tardes y gracias a todos.